Pero hoy vamos a ver un ejemplo claro de obediencia que encontramos en la vida de este hombre, Abraham. Una historia que nos narra el libro de Génesis en el capítulo 22, la historia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que entregue a su único hijo. Amén. Qué duro, hermano, entregar a su único hijo. Después de que Abraham esperó casi 25 años para que llegara la promesa que le iba a dar un hijo, siendo ya grande. Bien, entonces vamos a ver que la obediencia, quiero decirle, es opuesto a la desobediencia. Amén. Entonces en la Biblia vamos a encontrar y encontramos claramente ejemplos de obediencia de hombres y de mujeres que le fueron obedientes a Dios. Encontramos varios ejemplos ahí. Les voy a mencionar uno. Como Adán fue obediente a Dios o fue desobediente a Dios. Adán desobedeció a Dios. Entonces encontramos aquí un ejemplo de desobediencia también en Adán. Eso lo vemos ahí en Génesis, en sus primeros capítulos, en el 1 y en el 2. Luego tenemos otro ejemplo claro también, que Saúl. ¿Qué sucedió con este rey Saúl? Dice que desobedeció a Dios. ¿Sabía usted que Saúl desobedeció a Dios? No le fue obediente a Dios. Dios dice que le había dado una orden que fueran a destruir a un pueblo y que mataran a todos, hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que había, tenían que pasarle filo de espada. Y usted va a decir, pero Dios es tan malo. No, mi hermano, lo que Dios trataba era de exterminar el pecado. Porque aún cuando había nacido, había mujeres embarazadas, Dios ya conocía que ese niño o esa mujer que iba a nacer iba a venir para hacer el mal. Ya venía contaminado con el pecado. Entonces Dios le da una orden a Saúl que tenía que destruir a toda esa gente, matarlos a todos. Pero Saúl desobedeció. ¿Y sabe qué es lo que guardó Saúl? Dice que cuando Saúl vio a un gran ganado que había corto, bonito, y dijo Saúl, esto lo voy a guardar para mí. Esto Dios no se va a dar cuenta con que yo guarde 2 vacas y unas ovejas bonitas, bien gordas. Dios le había dado una orden a Saúl que matara a todos. Pero entonces vemos un ejemplo de desobediencia, que Saúl desobedece a Dios. Amén. Ahí lo podemos ver en el libro 1 de Samuel 13. Obediencia, dice que él viajó aproximadamente 80 kilómetros desde donde Dios lo llamó a este monte. Viajó 80 kilómetros a caballo o en asno. Inicia un acto de obediencia. Entonces, ¿qué sucede aquí, mi hermano? Es de que Dios probó a Abraham. Porque le dijo, vete y con tu hijo también, tu único hijo, a quien tú amas. Amén. Nosotros amamos a nuestros hijos. Amén. Amén. Pero si Dios nos dice una orden, vete con tu hijo o con tu hija, tenemos que obedecerle a Él, porque Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Él sabe por qué nos está dando, nos está llamando, y nosotros tenemos que ser obedientes a ese llamado. Entonces Abraham empieza a caminar porque Dios estaba probando a Abraham. Dios estaba probando aquí a Abraham. Imagínense que tenía un solo hijo. Hay familias que tienen un solo hijo. Yo creo que un solo hijo es como que, a la que triste, es el hijo único, porque no tiene con quién compartir, otros hermanos, pues, ¿verdad? Pero Abraham empieza a caminar entonces con su hijo Isaac. Dice que él se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y preparó leña. Cortó la leña que iba a llevar para el holocausto y se levantó y
al lugar que Dios le dijo. Entonces Dios estaba probando a Abraham para hacerlo tropezar o hacerlo caer. No, sino que estaba Dios probando a Abraham para incrementarle, mi hermano, la capacidad que había en este hombre, o que iba a haber una capacidad de obediencia hacia Dios. Y muchas veces, mi hermano, cuando viene una prueba para nosotros, o Dios va a probar nuestra fe, o Dios va a probar nuestra vida, Dios va a ver nuestra capacidad, a ver qué tanto le obedecemos a Dios, o qué tanto le somos obedientes a Dios, o qué tanto amamos nuestros hijos. Nosotros no podemos amar a Dios con el amor que amamos a nuestros hijos. Dios tiene que ser el primer lugar sobre todas las cosas. Dios, familia, iglesia. Dios tiene que ocupar el primer lugar, el centro de nuestra vida. Nuestra familia no debe ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Nuestros hijos, Dios ya sabe que los amamos. Dios ya sabía que Abraham amaba a su único hijo. Le dijo Dios a Abraham: vete con el único hijo a quien tú amas y prepara un holocausto. Abraham, yo no sé si Abraham ya sabía. Imagínense que qué noticia haber sido, se le dice a Abraham a Isaac: Isaac, prepárate, porque tú vas a ser sacrificado, o tú eres el holocausto. Imagínense. Yo creo que Isaac no se va con su papá sabiendo que lo iba a matar, lo iba a asesinar. Pero Abraham le obedece a Dios, se levanta, pero estaba, mi hermano, o quería incrementarle una capacidad de obediencia a este hombre. Igualmente Dios, cuando nos llama o nos pide algo, o nos pide nuestro tiempo, o pide más de nosotros, es porque Dios quiere incrementar en nosotros una capacidad de obediencia hacia Dios. Amén. Porque tenemos que ser capaces de obedecerle a Dios. Pero esto no es igual como en ciertas ocasiones sucede cuando, bueno, yo he visto unas predicaciones que dicen: ¿quién quiere regalar su casa ahorita? Y muchos dicen: yo voy a regalar mi casa. A veces muchos lo hacen por emoción. Yo, dice, se levantan corriendo y sí le dicen: estoy creyéndole a Dios. Pero, mi hermano, no hay que hacer algo con emoción, porque a veces el ser humano también, nosotros tenemos nuestras emociones y no podemos vivir también solo de emociones, sino que hay que pensar. Claro, sabemos que Dios nos va a proveer, pero hay que ser sabio en ciertas cosas, mi hermano. Entonces aquí él toma ese inicio, empieza a caminar, y Abraham empieza a caminar con sus criados, con su leña que ya ha preparado, y empieza a caminar. Dice que se traslada 80 kilómetros para llegar al monte de Moriah, donde Dios le dijo: llega ahí donde yo te estoy llamando. Empieza, imagínense 80 kilómetros, ¿cuánto? Hoy si nos vamos en vehículo, tal vez nos hacemos 2 o 3 horas, no sé, o 4 horas. Pero Abraham dice que él iba en su base, tal vez caminó una semana, 80 kilómetros con su hijo. Pero él inicia un acto de obediencia, porque le estaba obedeciendo a Dios. Él quería agradar a Dios. Y Abraham sabía que tenía su único hijo, que Dios se lo había dado. Y ahora Dios le dice: levántate y vete con tu único hijo a quien tú amas. Y Abraham estaba dispuesto a dar su hijo, mi hermano. Si usted lee ese versículo 2, dice que él estaba dispuesto, estuvo dispuesto, porque él se levantó con su hijo y le dijo: vámonos, agarremos camino. Dios, nuestro Padre, o mi Padre, dijo Abraham, me está llamando y debo de obedecerle. Entonces hay premio cuando le somos obedientes a Dios. La obediencia es opuesto a la desobediencia, y nosotros tenemos que serle obedientes a
Dios. Debemos de saber también reconocer la voz de Dios cuando Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Reconocer la voz de Dios, tener un oído audible para escuchar su voz cuando Dios está hablando. Hijo mío, Gloria a Dios. yo quiero más de tu tiempo, yo quiero que me busques más, porque yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero premiar tu obediencia hoy, yo quiero recompensar esa obediencia hacia mí, Amén. como Dios lo iba a hacer y lo hizo con Abraham. Abraham empieza a caminar entonces, porque Dios va y quería incrementarle su capacidad de obediencia. Igualmente hoy Dios quiere que nosotros tengamos una capacidad de obediencia. ¿O estaríamos dispuestos si tomáramos ese papel de Abraham nosotros como padres, sabiendo que nuestro hijo va a ser sacrificado en un holocausto? O darlo. A veces a nosotros nos va a doler. Pero miren, hermano, Abraham, como un padre de familia y como siervo de Dios, estuvo dispuesto para obedecer a Dios, entregar a su hijo. Porque él no le dijo a Dios, no le puso decir: Dios, pero es que mi hijo, pero es que este muchacho, y no era grande, parece que tenía como entre 14 o 15 años, Isaac, era un muchachito, y Abraham tenía que llevárselo y se lo llevó. Entonces, así también Dios quería a Abraham que en él se desarrollara un carácter de obediencia en Abraham. Cuando nosotros entonces, mis hermanos, le somos obedientes a Dios, Dios también empieza a desarrollar un carácter de obediencia en nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos un carácter de obediencia, porque a veces cuesta ser obedientes a Dios, ¿verdad? Es difícil, pero estamos viendo pasos a la obediencia. Así como Abraham inició estos pasos de obediencia, hoy estamos viendo cómo Dios estaba dándole una capacidad a Abraham y estaba desarrollando en él un carácter que tenía que ser formado en el siervo Abraham. Igualmente hoy para nosotros debemos, y que Dios desarrolle un carácter en nosotros, mis hermanos, para que le obedezcamos a Dios, serle obediente a Dios. Y desde que veníamos con nuestros padres, a veces nosotros no obedecíamos a nuestros papás. A veces costaba que fuéramos obedientes, ¿verdad? Hasta que nos fueran a traer de las orejitas, porque así nos levantaban. Hacíamos caso. Pero hoy es diferente la vida cristiana. Debemos de desarrollar entonces un carácter de obediencia hacia Dios. Un carácter que se moldee en nosotros. Un carácter y una capacidad para el momento de escuchar la voz de Dios, empecemos a dar esos pasos de obediencia como Abraham inició esa mañana. Caminó 80 kilómetros aproximadamente a ese monte, juntamente con su hijo. Pero entonces quiero decirle que cuando le obedecemos a Dios, vamos a aprender a despojarnos de aquello que nosotros amamos. ¿Qué es lo que usted ama, mi hermano? Muchas cosas. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros padres. Pero quizás ese está ocupando el lugar de Dios. Y entonces, mi hermano, al obedecer, quiero decirle, vamos a aprender a despojarnos. O sea, despojarnos de que nosotros no estemos, claro, amamos, pero que no ocupe ese lugar que a Dios le pertenece. Si amamos a nuestros hijos, claro, gloria a Dios, porque los amamos, pero debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. El amor siempre debe ser hacia Dios en primer lugar, porque ahí, mi hermano, obedecemos y nos despojamos de aquello que amamos. Y hay un pasaje que habla el apóstol Pablo. La raíz, dice, de todos los males, ¿cuál es?
es el amor al dinero. Muchos aman el dinero. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está Dios? Dios está hasta el suelo. Ellos tienen el dinero hasta aquí arriba, porque están amando más el dinero que a Dios. Pero hoy nosotros como cristianos, y como sabemos y conocemos la palabra y sabemos la verdad, debemos de amar a Dios siempre sobre todas las cosas, porque Dios también nos ha dado el poder, dice, de hacer riquezas. Eso no es malo. Como decía una vez, creo que el pastor dijo, ser rico no es malo, no es pecado. Tener dinero no es pecado. Que usted tenga un carro, 2 carros, una casa, no es pecado. Cuando ponemos el corazón en ellas, entonces ahí sí es pecado. Ahí viene esa raíz que dice de todos los males, porque ya vienen problemas difíciles a nuestras vidas. Entonces, obedecemos y nos despojamos de aquello que amamos, cuando Abraham se despojó de su hijo. Dice que en el versículo 4, donde leímos ahí en el capítulo 22, que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, dice, que aquel lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Llegó el momento que Abraham llegó realmente al lugar, a ese monte, y dice que él vio desde lejos ese lugar. Yo no sé qué sentía Abraham en su corazón, porque Abraham, y yo pienso, él decía como padre: voy a entregar a mi hijo, es mi único hijo y lo voy a dar en holocausto hacia Dios. Porque dice que Abraham vio el monte y dijo: espérenme aquí, yo voy a subir con el muchacho, con mi hijo, a ese monte. Qué tristeza, tal vez, yo no sé, tal vez sintió tristeza porque también era humano. Estaba sintiendo algo en su corazón, sabía que iba a entregar a su hijo, pero él lo estaba haciendo por obediencia a Dios. Estaba obedeciendo a Dios. Y por eso yo le puse como tema esto, se llama premio a la obediencia. Hay un premio cuando somos obedientes a Dios. Hay premio, hay bendición, hay recompensa de parte de Dios. Y hay otro pasaje de la Biblia que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, a su tiempo vamos a secar. Si usted no se ha cansado de hacer el bien, o ya se cansó, no se canse, continuemos, mis hermanos, sigamos haciendo el bien, no nos cansemos, porque a su tiempo vamos a ver la bendición, vamos a ver la cosecha, que nosotros estamos agradando a Dios, estamos obedeciendo a nuestro Dios. Y va a haber recompensa, va a haber bendición. Pero si desobedecemos a Dios, ¿qué hay? No hay nada. Más bien hay dolor, hay angustia, hay preocupación. Pero cuando le obedecemos, entonces, cuando le obedecemos, dice, demostramos a Dios que lo amamos. Amén. Cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, estamos demostrándole a Él que lo amamos realmente a Dios. Y como Dios sabe que le estamos demostrando, entonces Él se agrada. Porque miren, Abraham, cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo? Heme aquí, le dijo, aquí estoy. ¿Y qué pasa, mi hermano, si Dios lo llama a usted a predicar? O Dios le dice: mira, te vas a ir a cierto lugar con tu familia, te vas a ir a hay un lugar aquí, la zona reina, entre Quiché y Cobán y San Marcos, parece, una pura montaña. Bueno, nadie dice: pero ¿qué voy a ir a hacer yo en la montaña? Pero mi hermano, ahí en esa zona reina, en ese lugar, hay gente viviendo, hay gente que no ha llegado al evangelio, no ha recibido, hay niños, jóvenes, ancianos, adultos. Pero muchas veces, si Dios le va a hacer el llamado a
no va a dejarlo desamparado, porque Dios, como leímos, Dios se proveerá y Dios va a proveer sus necesidades. Solo que Dios va a probar su obediencia. ¿Qué tanto estamos dispuestos? Si demostramos obediencia, es porque amamos a Dios y estamos dispuestos a ir por amor a Dios, por amor a las almas, por amor al perdido, por amor al necesitado. Y usted se asustó ahorita, vamos a ir hasta esa montaña, o me voy a ir allá. No hay ni luz, con pura candela, no hay ni agua. O solamente yo le puedo decir aquí a San Pedro, allá, si tan lejos, puros asentamientos ahí, miren, no hay drenajes, no hay agua, luz, hay unas casitas hasta abajo. No sé si usted un día ha ido ahí a San Pedro, pero a veces no hay ni iluminación todavía. Imagínense que casi estamos cerca de la capital. Pero si Dios le manda a usted a hacer un acto de obediencia, debe de obedecerle y decirle: Señor, heme aquí estoy, envíame a mí. Debemos de obedecer la voz de Dios. Entonces, si obedecemos, estamos demostrando que amamos a Dios, así como Abraham. El verso 6 de ese capítulo dice que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Ahora miremos ¿cómo puedo decirle yo? Este cuadro. Imagínense qué es la impresión de Isaac cuando Abraham se saca un gran cuchillo. ¿Qué diría su hijo? Dice que él se fue con su hijo y la leña, y Abraham sacó un gran cuchillo. Porque ¿qué iba a hacer? Estaba obedeciéndole a Dios. Pero yo me imagino ese cuadro de Abraham como padre y de Isaac como hijo, un muchacho. Yo creo que decía: y padre, ¿y por qué traes ese gran cuchillo? Y Isaac, mire, Isaac también era obediente con su papá Abraham, porque ahí van los dos. El verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí hizo la pregunta Isaac. Cuando vio y se dio cuenta que iban los dos y no llevaban el cordero, no llevaban la oveja, y le dijo Isaac: Padre, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Porque eso es lo que se tenía que sacrificar en ese tiempo. Un cordero lo sacrificaban en el holocausto. Y dice que Abraham, ¿qué le iba a decir a su hijo? No, que le iba a decir: hijo, pero si tú eres el holocausto, aquí te voy a matar. Capaz que Isaac sale corriendo y se baja del monte. Pero Abraham con Isaac estaban obedeciendo a Dios. Yo sé que había dolor en el corazón de Abraham, no sé, porque no lo narra la Biblia, pero sabemos de que Abraham estaba obedeciendo a Dios. Y la respuesta que le da en el verso 8 Abraham a su hijo, le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando obedecemos a Dios es porque le demostramos que lo amamos. Y entonces Dios está viendo que estamos obedeciendo y estamos dando estos pasos de obediencia, y Dios le va a decir: yo te voy a proveer. Yo voy a proveer lo que tú necesitas, hijo, hija. Te voy a dar lo que tú quieres, porque tú estás actuando en obediencia, estás obedeciendo mi voz, mi palabra. Yo te voy a proveer, no te preocupes. Y Abraham le tuvo que decir estas palabras a su hijo: no te preocupes, hijo mío, Dios se proveerá. Estaba hablando en fe también Abraham. Había actos de ahí, se movió la fe. Se estaba moviendo obediencia y fe delante de Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios,
porque Dios desde arriba estaba viendo lo que Abraham e Isaac estaban realizando en ese momento. Aleluya. Por eso que esta es una historia que narra un acto de obediencia grande en la Biblia, mi hermano. Porque de ahí a nadie más Dios le pide un hijo. Yo no sé si Dios le pidió un hijo a alguien que lo sacrificara. Pero hoy si Dios nos dice, Carlos, yo creo que sacrifiques a tu hijo, y yo, ¿cómo? Como padre estaríamos dispuestos. O usted, mi hermano, estaría dispuesto usted a dar a su único hijo para sacrificio. Si Dios se lo está pidiendo, usted vaya, o vayamos y entreguemos a nuestro hijo, porque Dios va a proveer y uno nos va a dejar desamparados. Entonces podemos ver, mi hermano, que le demostramos a Dios en este acto de obediencia. Incluso yo quiero decirle que muchas veces va a resultar difícil. Es como que nos pusieran entre la espada y la pared. ¿Será que doy a mi hijo? ¿O será que sí? ¿O será que no? O es como, digamos, ahorita no matemos a nuestros hijos, pues, sino que uno de nuestros hijos Dios lo llamara como misionero o misionera. Y un misionero, usted sabe que se tiene que ir a otro país, o aquí mismo en Guatemala. Tenemos que entregarlo al servicio de Dios. Si Dios le está llamando, tenemos que entregar, porque hacemos un acto de obediencia a Dios. Están dispuestos a obedecerle a Dios, pero yo sé que va a resultar difícil y a veces no vamos a querer. Y no sé si usted ha escuchado hasta testimonios, y tal vez que han pasado a este lugar en los púlpitos, y se ha dicho, Dios un día me llamó y no le obedecí a Dios. Después de 5 años Dios trató conmigo porque yo no fui obediente a Dios. ¿Usted ha escuchado un tipo de testimonio así? Muchas veces Dios dice que estaba tocando a la puerta, estaba llamándome a mí, estaba que yo lo buscara, me acercara a los caminos del Señor, pero yo no quería. O sea que estábamos desobedeciendo. Yo no quería, pero cuando vino, mire, el chicote, entonces ahí sí obedecimos. Pero Abraham, aquí es una historia diferente. Abraham era siervo de Dios, obediente a Dios. Tuvo que dejar su familia, su parentela, tuvo que dejar su casa donde vivía en ese lugar y trasladarse hacia el monte Moriah. No era fácil. Entonces, mi hermano, si Él nos pide, Dios va a proveer. Tal vez no le va a pedir su hijo, y si Dios le dice, le está tocando su corazón, que usted tiene que sembrar algo, pero no lo va a hacer usted con emoción, o muchos lo van a hacer a veces solo porque dice, bueno, para que me miren que yo sí tengo, voy a sacar el billete de a 200. ¿Qué hay 200? No lo hagamos solo por emoción, no lo hagamos para ser visto por el hombre. Hagámoslo porque amamos a Dios y queremos obedecer a Dios, porque Dios te va a proveer. Dios va a proveerle a usted. Si Dios le está pidiendo más de su tiempo, entréguele más a Dios. Pero hoy, como le dije, Dios no va a pedir a nuestro hijo, Él va a pedir más de nosotros, más de nuestra entrega, que nos sacrifiquemos más para agradarlo a Él, que vivamos más para Dios, porque el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en nosotros, pero Él quiere morar aún más en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque Dios quiere proveerle. Dios nos quiere proveer más, y a veces más de su presencia, de su espíritu, más de su amor, más de la paz de Dios en nuestro corazón.
Y la paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, dice Cristo Jesús. Es importante la paz. Y la paz se deriva de del fruto del Espíritu Santo también. Porque si miramos el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y ahí viene la paz. Y no solo paz, muchas cosas que Dios quiere darle a sus hijos. Muchas cosas que Dios quiere proveernos a nosotros, si estamos dispuestos a entregar más de nosotros y más de nuestro tiempo. Y aunque digamos, hay que estar todos los días al culto, sí, pero también vamos a venir todos los días, pero no lo vamos a hacer de corazón. Vamos a venir solo porque el compromiso hoy. Tenemos que hacer un acto de obediencia porque amamos a Dios. El verso 10 dice, vamos a leer ahí el verso 10, ahí vamos a ver lo más duro. Y dijo, bueno, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo, imagínense, para degollar a su hijo. Tomó a Abraham el cuchillo, extendió su mano. Miremos otra vez ese cuadro. Abraham preparó el holocausto, puso la leña, la compuso bien arregladita. Isaac le había preguntado, ¿dónde está el holocausto? Pero ahora viene y Abraham subió a su hijo encima del holocausto y lo amarró y lo acostó ahí encima de la leña. Y dice que tomó a Abraham el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. ¿Para qué cuadro ese, verdad? ¿Qué cuadro? ¿Qué hombre? O sea, qué fe había en Abraham, qué obediencia había en este hombre. Debemos de copiar esa obediencia. Por eso a Abraham le es llamado el padre de la fe, porque actuó en un acto de obediencia, en un acto de fe hacia Dios. En el verso 11 dice que cuando ya estaba para degollar a su hijo con el cuchillo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Mis hermanos, vemos ahí cuando Abraham ya iba con el cuchillo para degollar a su hijo, dice que el ángel de Jehová vino y le habló y le dijo, Abraham, Abraham, detente. Ya sé que temes a Dios y que amas a Dios. Imagínense qué impresión. Isaac acostado en el papá a enterrarle ese cuchillo aquí en el cuello, porque tenía que actuar en obediencia. Tenía que estar dispuesto a entregar lo que Dios le estaba pidiendo. Y nosotros estamos dispuestos a soltar algo que Dios nos pide o que nos llama en un acto de obediencia, a obedecerle a Dios. Estamos dispuestos a llegar a ese punto, a ese cuadro cuando Abraham tenía el cuchillo y cortarle el cuello a su hijo. Yo sé que nos costaría a nosotros. Yo sé que no sé qué pasaría. Pero hoy Dios no nos pide nuestro hijo, nos está pidiendo más de nosotros. Él quiere más. Él quiere, porque Él pide más de nosotros, porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas, porque Él quiere seguir obrando a modo que lleguemos a la perfección de Cristo. Él quiere glorificar su nombre. Su Espíritu Santo quiere empezar a trabajar
a redarguirnos, a seguir cambiando y transformando nuestro ser, para ya no ser las mismas personas. Sí, de cara no nos podemos cambiar, bueno, de rostro sí, porque cuando el Señor está en nuestro corazón, nuestro rostro cambia. Dice que hay gracia en nosotros, ¿sabía usted? Cada vez que usted se somete a Dios, cada vez que usted quiere agradar a Dios, hay una gracia que usted va a cargar siempre, donde quiera que usted se mueva. Hay una, antes que el gallo cante, me habréis negado 3 veces. Y Pedro dijo, no Jesús, yo voy a ir, voy a sacar mi espada y yo lo voy a matar y voy a estar ahí, incluso mi vida yo daré por ti, le dijo Pedro a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Salió adelante a defender a Jesús. Se volvió cobarde. Cuando llegaron, dice que Pedro corrió a esconderse. Imagínense, ¿dónde estaba aquel hombre valiente, pues? ¿Dónde estaba dispuesto a sacar su cuchillo y defender a Jesús? Sí le cortó la oreja a un soldado, pero ya cuando ya llevaron a Jesús, cuando ya vio la cosa seria, como se dice, se echó para atrás. Entonces Pedro se fue y se metió entre la multitud para querer esconderse, porque viendo solo a Jesús, y dice que se metió con este grupo, y dice que está pasando allá con ese hombre, y toda la gente lo voltea a ver y dice, pero si tú eres uno de ellos. Se conocía, hablaba. Si tú hablas igual como hablaba Jesús, le dijeron, tú eres uno de ellos porque andabas con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo ni lo conozco, yo ni sé quién es ese hombre. Y cantó el gallo y negó a Jesús. Entonces nos diferenciamos porque hay gracia en nosotros. Dice que cuando Moisés subía al monte a orar con Dios, había comunicación directa con Dios y Moisés. Y cuando él descendía al pueblo de Israel, ¿qué dice? Que la gente, los israelitas, dicen que no aguantaban verlo al rostro, porque el rostro de Moisés brillaba como que brilla el sol. Dice que le decía a Moisés, cúbrete el rostro, porque no aguantamos esa presencia que tú andas. Era la pura presencia de Dios en Moisés. Dios quiere así glorificar, Él quiere derramar